Creo que os debía este vídeo y es que vamos a hablar del suspenso, pero no solo del suspenso, sino también de aquellas personas que no han cumplido su objetivo, que se han quedado muy cerquita de plaza, que no han pasado la primera parte, que luego la segunda parte han suspendido. En definitiva, todo lo malo de oposiciones que no se suele contar. Vamos a ver qué estrategia tomar, qué hacer, cómo desconectar y sobre todo cómo retomar nuestra vida y como digo, tener un plan a corto, medio y largo plazo. Ya hice un vídeo en su día de qué hacer si suspendes, pero me gustaría actualizarlo y en este, como digo, no centrarme solo en el suspenso, sino también en todo lo que te puede pasar en una oposición si no consigues el objetivo que te has propuesto, que al final, y esto es el primer concepto que quiero que te lleves, la nota de la oposición no te define como docente. La nota de la oposición no te define como persona. Por eso siempre a lo largo de todos los vídeos, de todos los podcasts, me he enfocado mucho en las habilidades, en el proceso. Porque al final una oposición es muy, pero que muy injusta. Y lo normal es suspender. Lo normal es no sacar plaza. Y hay gente tremendamente preparada que se queda a las puertas. Sé que ahora no os van a llegar estas palabras, pero no os sintáis mal, no os hagáis pequeñitas y pequeñitos por una nota, un 1, un 0,5 que a veces dices, ¿qué ha ocurrido? O esos 0, poquito que te ha faltado para pasar a la siguiente fase. O de repente pasas a la siguiente fase y suspendes la programación, como me decía hace poco un opositor. Es que estaba mucho más preparado, sabía más, o sea, sabía más metodologías activas, era mejor docente, comunicaba mejor y me han puesto peor nota que hace 4 años. ¿Cómo encaras esto? La oposición no te define como mejor docente. La oposición no te define como mejor persona. Hay un componente de suerte que en ocasiones te puede golpear en positivo, pero la mayoría de veces te golpea en negativo. Y son injustas, porque no solo depende de ti, depende de un sistema que está caduco y los criterios no están claros, pero no he venido aquí a quejarme de las oposiciones, he venido a que reflexionemos y de verdad a que pasemos este duelo. Y lo bueno de esto, y me anclo a la frase que dije en el otro vídeo, es que hay dos tipos de opositores, aquellos que abandonan y aquellos que obtienen plaza. Y esto sí que lo sé seguro al 100%. Si tienes la fuerza, si tienes la entereza de no rendirte, seguir opositando, seguir llevándote cosas en el proceso, segurísimo al 100% que vas a acabar teniendo esa plaza. Teniendo esa plaza. Otra cosa es que no te veas con fuerzas. Y ahora quizá tampoco es importante este mensaje. Pero bueno, yo quiero que veáis distintas opciones, distintas oportunidades. Y he hablado en estos podcasts del caso de la mujer que preparé hace 2 años, que se sacó la oposición a la séptima. Madre soltera de 2 hijas, trabajando de interina a la séptima. Y ya se tomaba la oposición de otra forma. No se la tomaba con miedo. De esta es mi última oportunidad. En ningún momento se escuchó esa frase de esta es mi última oportunidad o estoy ya mayor. Creo que aprendió en la tercera, la cuarta oposición, porque hablamos bastante antes de que confías en mí, hablamos bastante y me dijo que las primeras oposiciones sí que pensaba que era o vida o muerte, o te sacabas la plaza o era un fracaso. Y luego ya empezó a llevarse cosas del proceso, a llevarse mejores comunicaciones, mejores temas que le ayudaban a ser mejor docente. Los supuestos prácticos los encaraba desde el realismo, desde cosas que había llevado al aula. Y es el claro ejemplo, es el claro ejemplo de cuando pones menos el foco en la plaza y sigues en el camino y cada vez te ves mejor docente, te ves mejor comunicador, te ves mejor estudiante, aparece la oportunidad, estás preparado y la coges. Y este es el halo de optimismo, al menos en oposiciones de educación. Siempre tenemos otra oportunidad. Y no es como otras oposiciones que quizás salen cada 8 años, cada 9 años o llevan años y años sin salir. Normalmente cada año, cada 2 años tenemos una nueva oportunidad. Pero quizá hemos de cambiar el foco del resultado y ahora este mensaje, como digo, quizá no es el momento adecuado,
pero nos tenemos que coger la oposición como un entrenamiento para llevarnos habilidades, para del proceso llevarnos algo. No podemos estar sufriendo y amargados porque me toca estudiar, porque me toca hacer un nuevo supuesto práctico, por la exposición, que tengo miedo escénico, que no quiero ni pasar, voy a sufrir. He de cambiar el paradigma. No venimos a esta vida a sufrir, a sufrir y a sufrir. Y en el vídeo de Relativiza lo comentaba. Hay cosas muy, muy negativas. Hay trabajos que son lo peor. Ayer mismo me tomé un café con dos compis y ambos coincidían que sus novias tenían trabajos que no les permitía conciliar su trabajo con la vida social, al menos de lunes a sábado. Solo les quedaba el domingo y el domingo aún tenía que hacer como ciertos resúmenes y ciertas cosas de su trabajo y le quedaba muy poco tiempo de calidad, porque entre semana estaba cansada y le quedaba ese domingo. Sí, cobraba mucho, pero no tenía tiempo de calidad. Mi amigo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde trabaja, de lunes a viernes. Y de un trabajo que tú le preguntas cuál es tu motivación y no la tiene clara. Es un piloto automático de trabajar y trabajar. Y tenemos la suerte que este proceso de oposiciones aparece una y otra vez y aunque no tengas la suerte de conseguir la plaza, acabas trabajando de una profesión tremendamente bonita. Y como digo, si no abandonas, te vas a acabar sacando la plaza. Es un pensamiento quizá que mucha gente no se atreve a decir, pero es que comulgo con él al 100%. Que si tú te ves entera para seguir opositando y para seguir mejorando, te vas a acabar sacando la plaza. Pero tenemos que quitar el foco del resultado. Y debería haber empezado por ahí, porque si ahora has suspendido o te has quedado a poquitos puntos, a poquita nota, pensabas que ibas mejor y no te han dado las explicaciones pertinentes el tribunal. Ya digo, no es un podcast para centrarnos en lo injusta que es la oposición, maldecir el sistema, porque se nos iría mucha energía y tampoco nos haría mejor para ser más productivos en la siguiente oposición. Pero tenemos que respetar el duelo y esto es lo más importante y esto requiere de tiempo. Tenemos que respetar el duelo cuando pasa algo muy negativo en nuestra vida. Hemos dedicado muchísimo tiempo y va a haber una fase de negación que dices, es que es tremendamente injusto y se junta con la fase de ira. Injusto, maldecir todo lo que pasa, la gente que te rodea también, sus preguntas, estás irascible y no te apetece ni contestarla, la oposición, ay, pues fulanito ha sacado un 10, pues mi hijo ha sacado... Tranquila, o sea, date tiempo. Estas fases son normales. Tranquilo, de verdad, date tiempo. Son fases normales. Negación, ira, vas a pasar por esos momentos. Y tienen que pasar. Y no puedes, lo que no es sano es acabar una oposición, suspenderla y decir, venga, ya me pongo a preparar la siguiente, ya me pongo a hacer lo siguiente. No, no, unos días para ti, unos días para retomar pasatiempos. Sé que es complicado, pero necesitas dormir bien, necesitas comer mejor que nunca, necesitas moverte más que nunca. En definitiva, crear un contexto hormonal y un contexto de pensamientos que te ayuden a mejorar. Al final, el cerebro, como digo en otros podcasts, es una máquina de darte pensamientos. Y después de algo tan traumático, todos los pensamientos van a ser negativos. Pero tú también puedes escoger y puedes ser proactivo y proactiva. Decir, estos pensamientos son solo una posibilidad. El mundo no se acaba por una oposición. Hay cosas, todo es más importante que una oposición. Y van a aparecer nuevas oportunidades. Y esto es lo bueno de estas oposiciones. Nuevas oportunidades que si te cogen más preparado y tienes esa entereza para hacerlo, vas a poder con ellas. Y siguiendo con las fases, luego entrarás en una fase de negociación. Es decir, quizá he hecho ciertas cosas mal. Y en esta tercera fase es quizá cuando puedes empezar a sacar alguna conclusión. Pero aún necesitas tiempo, necesitas unos días, que no sé decirte el tiempo milimétrico. Va a depender de cada persona. Una depresión, de incluso creerte pensamientos, como digo, que no son reales, de que no vales para opositar, que ya no retienes igual, que no comunicas bien, que siempre metes la pata, que la oposición no es para ti. Son pensamientos que no son reales.
en tu cuerpo, en tu mente, están las habilidades necesarias para conseguir cualquier reto. Quizá no la primera, quizá no la segunda, pero si continúas en el camino y te llevas cosas por el proceso, todas las oposiciones van a ser productivas. Y ya llegará esta quinta fase, que es la de aceptación, de puede pasar en una oposición y es lo más normal suspender, puede pasar en una oposición y más tan injusta, como digo, que muchas veces no te dan ni explicaciones, que te llevas más por el camino que el propio resultado y lo tienes que aceptar. Esto es lo que ha pasado. Ya no lo puedes cambiar. Con lo que ha ocurrido y cuando ya estás en esta fase, han pasado unos días, has pasado ese duelo, ya lo aceptas. Cuando estás en esta fase, creo que entra de verdad el proceso de autoanálisis y de tomar decisiones. En esta fase ya puedes tomar decisiones. Detrás de esta fase, como digo, lo mejor sería es que intentases dormir bien, que intentases moverte, que intentases comer bien y dedicarle cero a la educación, cero a las oposiciones. A ver, si te apetece leer sobre educación, adelante, pero yo intentaría como alejarme unos días y retomar pasatiempos que quizá he dejado, retomar amistades e incluso abrirte al principio y decir, no me apetece hablar de las oposiciones, me apetece hablar de, no sé, de la televisión, de Instagram, me apetece hablar de música, disfrutar un festival, me apetece pasármelo bien con mi familia, con mi sobrino, con mis amigos, con mis amigas. La oposición no es importante. Es importante lo que te llevas por el camino. Y sé que cuesta mucho, sé que cuesta mucho. Y poco a poco esos pensamientos los tenemos que cambiar con acción. Con el ejercicio se puede cambiar el entorno hormonal y siempre después de hacer ejercicio te vas a sentir mejor. Siempre después de un paseo por la playa te vas a sentir mejor. Un paseo debajo del sol te vas a sentir mejor. Ve series, haz deporte, juega videojuegos, lee esa novela que te apetece leer. Vete sin móvil a dar una vuelta, a estar con tus amigos y amigas. Y ya cuando te notes con fuerzas, es lo que, y este concepto me gusta mucho, es convertir ese suspenso que has tenido, ese objetivo que no has conseguido en algo productivo. Suspenso productivo. Y en esta fase sí que toca hurgar y hacerte un pequeño DAFO. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pero sobre todo esas debilidades y esas fortalezas que has tenido en la oposición. Analizarte y realmente centrarte en ello. Yo tuve la suerte de aprobar, pero soy muy consciente que podría haber suspendido. A mí se me alinearon los astros y me fue bien. Pero si yo suspendo, yo tengo muy consciente, yo sé muy bien lo que hice mal. Hice mal que empecé muy tarde a hacer supuestos prácticos. Mi expresión escrita no era la mejor. No se entendía bien y quizá por ahí, no sé. Trabajé en exceso la exposición y muy poquito el documento. Si me encuentro con un tribunal que es más pejiguero, que se fija más en el documento, podría haber caído por ahí. Empecé tarde quizá a estudiar los temas como tal. Estas son mis debilidades que he de tener muy presentes para la siguiente convocatoria mejorarlas. Pero yo intentaría eso. Por un lado, en cuanto a habilidades, lo que he hecho mal. Y por otro lado, empezar ya a preguntar opositores que les ha ido muy bien, incluso de otras convocatorias, tomarte ciertos cafés ya cuando te apetezca hablar de la oposición, de educación y demás, y empezar a preguntar qué han hecho bien, cómo les ha ido y sobre todo cuando recientemente han aprobado, la gente suele ayudar más. Luego ya se empiezan a tener ruido en la cabeza, que quieren ser preparadores, que no comparto nada porque se van a copiar, pero al principio te van a ayudar más. Pregunta, sé preguntona, sé preguntón. Rodéate de gente que les ha ido bien, incluso si no han sacado la plaza. Yo me acuerdo que entregando méritos tuve conversaciones muy fructíferas que me apunté en el móvil de cosas que habían hecho muy bien los opositores. Y de hecho esas cosas las he ido compartiendo a lo largo de estos podcasts. Y en definitiva eso, extraer patrones de opositores que les ha ido bien para intentar replicarlos. Y también, ojo, fijarte en aquellos opositores que han suspendido, aquellas opositoras que han suspendido
y ver qué patrones tienen, cómo se prepararon la oposición, cómo afrontaron la oposición y también de lo negativo, de los errores, tenerlos presentes para apalancarte y de esta forma no cometer esos errores. Ya como digo, lo principal es pasar ese duelo. Lo siguiente es convertir ese suspenso en productivo. Y ahora ya ser un estratega. Y el siguiente paso, como digo, cuando ya te estás rodeando de un contexto que te va aportando, intenta, por favor, huir de estos opositores que se pasan meses y meses quejándose y volviéndose a quejar, porque eso no te va a hacer mejor. De hecho, vas a entrar en un contexto de poca productividad. Y no hablo de productividad de hacer mil cosas, sino de productividad de intentar ser feliz con tu nueva situación. Y lo siguiente que te tienes que centrar es, ¿qué puedo mejorar en cuanto a formación, en cuanto a habilidades que tiene la oposición para ser mejor docente y ser mejor opositor? Me explico. Al final, en oposiciones de educación, tengo que ser muy buen comunicador. ¿Soy el mejor comunicador y la mejor comunicadora que puedo ser? Pues a ver cómo lo puedo trabajar, qué formación puedo hacer, cómo me puedo exponer más. ¿Tengo miedo escénico? Lo mismo, es algo que puedo trabajar y la siguiente oposición, independientemente del resultado, me va a preparar para poder comunicar bien. Y hay gente interina, hay gente que quizá incluso no está ni trabajando en colegios, que son formadores, porque tienen esa capacidad de transmitir ideas. Pues puede ser un objetivo más allá de la oposición. No todo es la oposición. Bien, la comunicación. Tengo que mejorar la letra. Mejorar la letra es algo que si soy docente me va a ayudar, porque con mi alumnado va a agradecer esa buena letra. Pues a ver si puedo empezar a escribir un poco cada día. Técnicas de estudio. He utilizado técnicas de estudio, he aprendido de técnicas de estudio para maximizar y optimizar el aprendizaje de mi oposición. Sí, no, sí. ¿Le he sacado el máximo partido posible? ¿Me he acordado de todo el día del examen? Preguntas para seguir formándote. Quien sabe de técnicas de estudio tiene un superpoder. Quien sabe aplicarlas, pues no solo tiene ese superpoder, sino tenemos el doble superpoder de que somos docentes y podemos transmitírselo a nuestro alumnado. Así que técnicas de estudio, otra formación, otra propuesta que nos puede ayudar. ¿Lo sabéis? No quería hablar de mis cursos, pero yo tengo una formación de técnicas de estudio, tengo otra formación anual de metodologías activas, tengo una formación de exposición oral y, y esas son como mis formaciones que para mí son las más importantes en cuanto a habilidades que tiene que tener el docente por un lado y que transfieren directamente a la oposición. Y ese sería el siguiente punto. Entiendo la innovación, entiendo de neurociencia, entiendo de metodologías activas, tan bien como para explicarle al tribunal que menos sabe de la forma más sencilla y al tribunal que más sabe hacerle ver que las controlo. Pues como digo, ya estamos en un momento de formarnos, de saber cuáles son nuestras debilidades y de que todas estas habilidades que me llevo me van a servir para mi día a día. Y entraría el siguiente punto. ¿Los nervios me han jugado una mala pasada en la oposición? ¿Tenía un protocolo claro que me predisponía a transmitir las ideas como quería, a acordarme de las cosas como quería? Porque quizá tengo que trabajar ese protocolo. Y quizás si no puedo superar muy bien ese nerviosismo, necesito ayuda. Necesito ayuda de la psicóloga. Necesito ayuda. Y necesito hacer ejercicios, necesito hacer propuestas, necesito ser humilde y decir, ¿dónde tengo ayuda? ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo formarme? ¿Qué cosas diferentes tengo que hacer para la siguiente oposición ser competente? Pero no ser competente y pensar en el resultado, en el resultado, en el resultado, sino al menos en cuanto a habilidades estar preparado. Independientemente del resultado, tú estás satisfecho y satisfecha porque en cada proceso, en cada año que pasa, eres mejor. Eres mejor. Mejor persona, mejor docente, mejor estudiante, mejor comunicador, mejor innovador. Controlo más los nervios. Sé disfrutar más de la vida. Eso es lo que me tengo que llevar. Y Diego, va a haber un momento en el que lleve 9, 10, 14 oposiciones, que tenga que dejar la oposición. Aquí la respuesta ha de ser, ¿te ves con energía y te ves con ganas para ser en el siguiente proceso de oposiciones mejor docente y más competente en las habilidades que hemos hablado? Si es así, después de pasar el duelo, oposita. Si no te ves con energía de seguir mejorando, de seguir estudiando, quizá te lo tienes que replantear. Pero para tomar esta decisión tan radical, yo me dejaría también unos meses
unos meses, para ver todo en perspectiva, para ver todo en perspectiva. Y estamos en ese momento que hemos pasado el duelo, que ya nos hemos analizado, que ya tenemos un plan a largo plazo de lo que vamos a atacar, de que vamos a estar contentos y satisfechos con nosotros mismos porque he podido autoanalizarme y he podido saber en lo que me tengo que centrar estos meses, de qué contexto me tengo que rodear, tanto a nivel de personas, como a nivel de formaciones, como a nivel de aprendizajes. Al final, si disfrutas aprendiendo, vas a tener mucho ganado. Y realmente es esto. Quiero que recuerdes que siempre hay otra oportunidad, que quites el foco de pensar en injusticia, 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 que respetes el tiempo de duelo, que no vayas más rápido que tu duelo, que te cuides, que tengas amor propio en darte cuidado más allá de la oposición, dormir, comer, ejercitarte, sonreír, estar feliz con los amigos y amigas. Y luego, cuando ya pase todo esto, estrategia que hemos hablado. Para la siguiente oportunidad, centrarte más en el proceso, en las habilidades, disfrutarlo más, acabar el proceso y decir, al menos yo lo he dado todo, estoy satisfecho, y hacerlo de la mejor manera posible. Y sé que muchas veces, como he hablado, podemos pensar, y ahora es pronto, podemos pensar que es muy injusto, que estás mucho más preparado y aún así la nota no se ha visto reflejada. Quizá en las siguientes oposiciones esa suerte sí que te golpee y vas a estar preparado y vas a aprovechar esa oportunidad. Pero como mínimo, cuando cojas distancia y cuando pases esas fases de duelo, vas a ver que ha merecido la pena todas las habilidades que te has llevado y todo ese proceso, que para la vida, que para la docencia sirve. Y recordad que estamos opositando, estamos preparándonos para un trabajo tremendamente bonito, que tenemos una suerte y hemos de estar muy, pero que muy agradecidos de nuestro trabajo porque no tiene rival. Y cada vez que te rodeas de compis, de amigos, amigas, es que hablan de sus trabajos y digo, es que normal que estén así, no son docentes. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Así que disfrutad de la enseñanza, disfrutad de los aprendizajes que os puede dar la oposición. Ahora, como digo, si estáis en esa fase de duelo, respetar los tiempos, no os toméis vuestros pensamientos como una verdad irrefutable y simplemente como posibilidades. Y tú también eliges si a ese pensamiento le das foco, se va a expandir, o si a ese pensamiento dices, vale, pasa por aquí, es una opción, pero yo me voy a centrar en dar tiempo de calidad a mi pareja, en dar tiempo de calidad a mi familia, en estar con mis pequeños y aprovecharme de sus sonrisas, el hacer ese camino que me apetece, esa ruta, estar en la playa sin pensar en nada más que me pido un helado almendrado, un calipo, me meto al agua ahora, me meto al agua 5 veces o 4. La vida es eso, la vida no es la oposición, la vida es aprender, la vida es estar autorrealizado con lo que haces. Y recuerda, la oposición, la nota no te define. Hay dos tipos de oposiciones. Hay dos tipos de opositores. Aquellos que abandonan y aquellos que tienen plaza. Espero que te haya ayudado y si te ha ayudado, si piensas que tienes algún compi, algún amigo, alguna amiga, opositor que le puede ayudar, compartir este vídeo, compartir este podcast de verdad. Y si os consuela, ya último mensaje y os dejo ir a la playa. Si os consuela, a mí esto de ayudar a opositores, de ser formador, de divulgar todo lo que puedo y de acompañar, me encanta. He descubierto que es una de las cosas que más me llena. Y ahora dirás, ¿y a mí esto qué me importa? Pues que os voy a intentar acompañar siempre que pueda en todos vuestros procesos, al menos en formato podcast, al menos en formaciones, al menos en las distintas redes sociales. Un abrazo, mucho ánimo y disfrutad.